Hola programadores, programadoras, nuevamente les da la bienvenida Rodrigo Díaz a este curso de PLC Animador. El día de hoy es un tema muy importante que vamos a analizar porque finalmente vamos a ver diagrama escalera. Temario, su importancia de diagrama escalera, sus componentes, equivalencia del diagrama escalera con simbología eléctrica para facilitar más las cosas, y la programación diagrama escalera. Ya finalmente, sus reglas generales. ¿Preparados? Vamos hacia allá. Importancia del lenguaje diagrama escalera. En primer lugar, ¿por qué se le llama así? Su lenguaje de programación nos indica que vamos a ir añadiendo renglones o segmentos o escalones. Mientras nosotros estemos añadiendo esos escalones, se va a ir convirtiendo, como su nombre lo indica, parece que es una escalera. Algo muy obvio, muy sencillo, pero cierto. Lenguaje diagrama escalera se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Son las primeras reglas. ¿Por qué su importancia? En el PLC animador o en el software que desarrollamos para que se utilizara de forma general con todas las marcas, está basado 100% en diagrama escalera. Las demás marcas, supongamos Siemens, también se basan en diagrama escalera, ingenieros. Sí, cada marca tiene sus propios lenguajes de programación. Pueden tener texto estructurado, pueden tener cartas secuenciales o diagrama de bloques, que es muy utilizado también en las marcas de PLC, pero la realidad es que el 90% de todos los programadores saben, bueno, específicamente en la industria de automatización o afines, saben programar mediante lenguaje escalera. Mismos operadores ya conocen diagrama escalera. Es un lenguaje que no es complejo, siempre y cuando, como todo, tengamos las bases bien establecidas. Allen Bradley también utiliza diagrama escalera. Schneider también tiene diagrama escalera y vamos a analizarlo. Yo les había comentado que es muy importante identificar las entradas y salidas. Todo esto que tenemos en forma de contactos son mis entradas. Tenemos contactos normalmente abiertos, como esto. Contactos normalmente cerrados. ¿Qué tenemos aquí en Siemens? Contacto normalmente abierto, que algo hace, pero al final de cuentas es la misma base. Contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, abierto, abierto. Aquí, ¿qué tenemos? Un temporizador que también nosotros, como PLC animador, utilizamos. Allen Bradley también utiliza un timer o un temporizador. Timer on delay, un ton. Lo mismo, otro ton. Entonces, existen instrucciones de programación dentro del mismo diagrama escalera que se utilizan y tienen la misma función en todas las marcas. Tenemos aquí contactos normalmente abiertos, tenemos aquí un paralelo, un enclavamiento, contactos normalmente cerrados, todo se utiliza igual. Temporizadores, bobinas. Ahora, si nos vamos con las salidas, bien, que es todo lo que está a la derecha, más adelante les explico, todo esto son bobinas. Ok, esta bobina es normal. Esta bobina tiene un enclavamiento, es una Z. Y otra que, digamos, esto es como un latch. Y esto es un on-latch para Allen Bradley. Pero al final de cuentas, tiene la misma función. Aquí nosotros también vemos lo que son latch y on-latch, ¿bien? Que son las bobinas de enclavamiento. Más adelante lo vamos a revisar. Y si ya lo conocen, sabrán que tiene sentido lo que estamos comentando.
Schneider, contacto, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es un contacto normalmente abierto, tiene un flanco también, nosotros también lo utilizamos. Tenemos un paralelo, perfecto. Tenemos también set, ¿bien? O latch y unlatch. Tenemos sus bobinas. Y, por supuesto, todos son renglones o segmentos. ¿Qué tenemos en común todas las marcas? ¿O qué tienen en común estas marcas? Que utilizan diagrama escalera. Por facilidad. ¿Qué texto estructurado sirve para ciertas cosas? Sí, sirve para fórmulas matemáticas, para simplificar, por ejemplo, algunos add-ons que tengamos ahí programados. Pero al final de cuentas, las bases están aquí. Y si ustedes, pues yo conozco programadores que son expertos y son muy buenos programando y no saben programar texto estructurado o los demás lenguajes de programación o uno que otro, ingenieros. No es obligatorio, eso se los comento, no es obligatorio que tengan que saber todos los lenguajes de programación. Conforme uno va creciendo profesionalmente, tiene esa opción. Y conforme se lo vaya requiriendo su trabajo, porque, por ejemplo, yo cuando aprendí texto estructurado, estaba muy joven y recuerdo que estaba en una máquina y dentro de la máquina, dentro del PLC, ya tenía texto estructurado. Entonces, yo tuve que aprender ese lenguaje de programación, pero no lo sabía desde antes, ya fue de acuerdo a la marcha, pero yo ya sabía el lenguaje en escalera. Ya al momento de analizar cómo funcionaba, cómo se activaban las salidas, cómo se cambiaban las variables, ya le daba más sentido y era más fácil. ¿Bien? Pero no tuve que primero, digamos que me tuve que presionar, no, es que tengo que saber todos los lenguajes de programación, porque si no, no voy a saber estar a la altura allá afuera. No, ingenieros, si ustedes saben diagrama escalera, pueden hacer prácticamente lo que quieran, sin necesidad de otro lenguaje de programación. Si ustedes saben cómo programar adecuadamente un proceso con diagrama escalera, pueden controlar lo que quieran. Otro ejemplo. Aquí tenemos las instrucciones de programación. Recordemos que nosotros le ordenamos al PLC qué hacer mediante programación. Estas instrucciones, por ejemplo, ya son de diagrama escalera nuevamente. Vamos a analizarlas. Tenemos operaciones normales o las favoritas, que son renglones, paralelos, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, latch, unlatch, etc. Todos los comunes los tiene Siemens, bien, en diagrama escalera. Aquí está. Y en general también, porque aquí hay una combinación. Pero se tienen. Allen Bradley, renglón, paralelo, bien. Otra función que también es de paralelo, pero bueno. Este es un normalmente abierto, normalmente cerrado. Esto es lo que es la bobina, ¿no? Una salida, la activación de la salida. Famoso latch, unlatch. Todo eso lo tenemos, miren. Latch, unlatch, negado, bobina negada. Hay cosas que también de repente, por ejemplo, Allen Bradley no tiene como las bobinas negadas, pero Siemens sí. Pero a final de cuentas no es un impedimento para que nosotros podamos seguir programando, ya que con la misma lógica que nosotros tengamos desarrollada, podemos hacer lo mismo, pero con otra instrucción. ¿Ok? Entonces, hay ciertas instrucciones que no son, digamos, obligatorias y simplemente con las generales podemos hacer magia. Podemos dar vida a cualquier máquina. Entonces, esas las tenemos. En Schneider, los elementos de escalera, bueno, que ya son los más comunes. Tenemos el segmento, network en inglés, el contacto negado, el contacto en paralelo. Por ejemplo, aquí es otra instrucción nueva de Schneider, que es un contacto, bueno, es un paralelo que tiene un contacto negado. ¿Es necesario para las demás marcas? Siemens no lo tiene, Allen Bradley tampoco lo tiene, nosotros no lo tenemos, ellos sí, pero nosotros tenemos otras instrucciones con la cual podemos realizar exactamente lo mismo. Pero lo más básico, todo lo tenemos en común en cuanto a diagrama escalera. Bobina, de igual manera, que es la bobina normal para activar una salida.
set coil, latch, reset coil, on latch, timer on delay, aquí nos está indicando el famoso TON, que habíamos visto tanto en Allen Bradley, Siemens, y nosotros mismos también lo tenemos. Bien, también lo tiene Schneider. Timer off delay, también lo tenemos. Counter up, y también, bueno, aquí no se ve, pero tiene counter down. Entonces, todas esas instrucciones están en común. Por eso la importancia de diagrama escalera. Si nosotros nos enfocamos en este lenguaje de programación y sabemos bien las bases, y el curso de PLC Animador es una muy buena base para que entiendan todo completamente del PLC y comprendan totalmente cómo resolver problemas, cuando ya pasemos a una marca, si nos dicen, bien ingenieros, necesitamos Siemens, podemos tomar un curso, pero ya no vamos a estar desde cero, porque ya sabemos cómo funcionan las entradas. Lo mismo nos van a indicar ingenieros, lo mismo nos van a decir cómo la automatización industrial, cuáles son las entradas, las salidas. Lo único que hay que analizar es configuraciones de la marca, sus tipos de direccionamientos, que son muy sencillos, sobre todo en las memorias físicas y virtuales, lo vamos a ver más adelante. Prácticamente será todo, ingenieros. Cómo conectarnos al PLC, qué tipo de comunicación, cómo se utiliza el software, pero en la solución de ejercicios, que es por lo cual nos están pagando, cómo resolver el ejercicio de una forma eficiente, una forma efectiva, ya vamos a saber hacerlo, ingenieros. Y sin necesidad de, no, primero voy a tomar Siemens, no, después Allen Bradley, no, después Schneider, después Sombra, no. Y como sabemos que la demanda de la automatización es tan grande y que realmente hay más competencia allá afuera, pues es donde nos saturamos, ingenieros. No se preocupen. Primero aprendan bien las bases y después ya pasen a las demás marcas. Por eso es su importancia. Pasamos al siguiente tema, que son los componentes del lenguaje diagrama escalera. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene una razón del por qué. Tanto énfasis en las entradas, tanto énfasis en las salidas, es para simplificar de una manera muy sencilla cómo programar. Aquí hay que entender un par de conceptos. Tenemos como componente principal, uno de los más principales, porque si no existe, no hay diagrama escalera, el renglón, el segmento, el escalón o el peldaño. Todos estos nombres son correctos. Dependiendo de la marca, se pueden identificar de ciertas maneras. Renglón se utiliza mucho y así lo conocen, pero en inglés mucho, como rung, en Allen Bradley. Segmento, voy a cambiar de color, lo conocemos en la marca de Siemens. Lo abrevié. Segmento, y en inglés lo conocen como network. Para que también empecemos a identificar y no nos confundamos si estamos allá afuera en campo y nos indican de que no, el segmento, no, es que el renglón. Ya sabemos de lo que nos están hablando. Escalón y peldaño, eso ya es más general. O sea, también yo he escuchado programadores de Allen Bradley que dicen, oye, ese escalón lo puedes eliminar, o ese peldaño lo puedes... También lo conocen así. De una u otra forma están correctos, ingenieros. Solo que literal dentro de sus softwares, Allen Bradley lo conocen como rungs y lo que es Siemens lo conocen como segmentos o como networks. Perfecto. ¿Qué es entonces un renglón? Como su nombre lo dice, un peldaño es de principio a fin esto. Tantas veces que hemos visto
que tienen sus contactos y demás cosas, ya esté negado y demás. Todo esto completo, tenga lo que tenga, esto es un renglón. Y existen las marcas que también aquí los identifican como renglón 0, renglón 1, renglón 2, etc. Aquí me equivoqué. Renglón 1, renglón 2, renglón 3, o sea que esto es el renglón 1, el renglón 2, o el renglón 0, el renglón 1, dependiendo de cómo lo tengan ellos identificados. Perfecto. Lo que tenemos como elementos o instrucciones de programación, todo esto, todas estas instrucciones, también este peldaño, todo esto, generalmente todo lo que venga del lado izquierdo son permisivos, y si son permisivos, son entradas. Ejemplo, este contacto negado es un permisivo, es una entrada, puede ser un sensor, puede ser un push button. Esto es un contacto normalmente abierto, es una entrada, puede ser también un push button o un pulsador. Esto, a pesar de que sea una salida que esté direccionada tal cual a esta salida, estamos utilizando una entrada. Entonces, también va del lado de entradas. Esto es una indicación para nosotros, que nos está indicando si está prendido o no mi motor o mi ventilador o lo que estemos utilizando. Esto nos sirve a nosotros como monitoreo de indicar si al fin se prende ese ventilador o esa bobina, entonces aquí vas a permitir la señal. Pero bueno, a lo que voy, todo lo que esté del lado izquierdo son entradas. Todo lo que esté del lado derecho, que generalmente, ¿qué son? Dispositivos a controlar o acciones que vamos a realizar dentro del PLC. Estas son salidas. Bien, existen instrucciones, por ejemplo, move o instrucciones matemáticas, que son acciones y también van del lado derecho. Lo vamos a analizar más adelante. También son salidas, Inges. Perfecto. Y también para simplificar mejor el concepto, el objetivo, si lo tomamos, digamos, como misión, es encender nuestra bobina, nuestro motor, ¿cierto? Es que este ventilador o lo que tengamos aquí conectado, esto se debe de encender. ¿Cómo lo encendemos? Entonces, existe del lado izquierdo y de forma simulada, los programadores del diagrama escalera están simulando un circuito eléctrico. Están indicando que el positivo viene del lado izquierdo. Esto está en color verde. Si está en color verde, quiere decir que la señal va pasando, va pasando. Esto es normalmente cerrado, va pasando, va pasando. Y si llega a encender parte de la bobina, o sea, un extremo, que es la parte positiva, quiere decir que vamos a encender nuestro dispositivo. La teoría nos dice que tenemos un voltaje negativo tratando de simular un circuito eléctrico, por eso lo hicieron. Entonces, todo lo que esté de este lado, todo esto, siempre va a estar en espera de la señal positiva. ¿Bien? Si nosotros brindamos la señal positiva y esto se va cumpliendo, vamos a cambiarlo en color verde. Esto se va cumpliendo. Aquí no pasa porque todavía no está encendido, pero esto es un botón, es un pulsador. Esto yo lo presiono. Si yo lo presiono esto, la señal va a fluir y ya me va a permitir que se encienda mi bobina. Yo les comentaba que siempre va a estar alimentando del lado derecho, o sea, siempre va a estar mandando un voltaje negativo, solamente el que necesitamos para que se encienda esa bobina, en este caso, la salida o 2.0.1. Si yo quiero que se encienda, necesito yo brindar ese voltaje positivo. ¿Cómo hago que yo brinde ese voltaje positivo? Pues debemos hacer que las condiciones o nuestras entradas
se vayan cumpliendo o se vayan activando. ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Equivalencias de diagrama de escalera con los símbolos eléctricos. Aquí yo tomé de referencia una muy buena página de internet y de hecho por eso les dejé aquí la fuente. No hice yo estos símbolos, pero son simbologías generales, lo pueden encontrar prácticamente en Google, en ChatGPT, allá afuera, en algún libro. Son universales. Esta página se dedica a ello, símbolos eléctricos o electrónicos. Bien, ¿qué es lo que vamos a identificar y lo que les voy a pedir que se mantengan en su mente? En la parte de simbología eléctrica nos piden cada dispositivo, en este caso de entrada o de salida, identificarlo, ¿cierto? El contacto manual, que es un interruptor normalmente abierto, de hecho es un pulsador. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se identifica en el diagrama? Esto sí lo tenemos que aprender, si somos eléctricos. Y nosotros, si también nos dedicamos a la parte de automatización, es esencial que sepamos saber sus diferencias entre cada uno, porque también hay que leer diagramas, pero ese es otro tema. Nosotros vamos a la parte de programación. Para programar, lo que se nos pide como regla es todas aquellas entradas físicas, o la gran mayoría, las podemos sustituir con este símbolo. Todas aquellas entradas. No hay necesidad de saber si es un flotador o si es un interruptor tipo hongo, si es un paro de emergencia. No. Cualquiera que nosotros estemos observando como entrada, se dan cuenta, nosotros hay que cambiarlo o hay que modificarlo con este símbolo, que es un contacto, ya sea normalmente abierto. Si nos piden, por ejemplo, aquí ya nos dice contacto giratorio cerrado, sin retorno automático, tras la apertura, es un selector. Lo único que hay que identificar es si está cerrado o es abierto. Si es cerrado, lo cambiamos así. Su equivalencia sería esta. Esto, normalmente abierto, esto y esto. Su equivalencia sería este símbolo. Perfecto. Punto número 1. Punto número 2. Equivalencia de diagrama escalera con simbología eléctrica. Lo mismo. En la parte eléctrica nos están indicando, ok, identifícame mejor ese dispositivo. Aquí ya es más específico. Nos están pidiendo esa parte específica. Aquí nos está dando ejemplo. Motor eléctrico trifásico. Ese es el símbolo genérico. El motor trifásico. Bien. Aquí también motor serie trifásico, motor trifásico conexión en estrella y con arranque automático, o sea, motor trifásico con rotor de vanado, ya son los motores de vanados, perdón, rotores, motor lineal trifásico con giro en un solo sentido, entonces son más símbolos, nos están pidiendo ser más específicos, sobre todo para quienes realizan los diagramas, hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que lo que diga el diagrama, en teoría, es lo que existe realmente de forma física. Entonces, nosotros como diseñadores o creadores de diagramas, no hay que tomarlo tanto a la ligera. ¿Bien? Ya cuando estemos leyendo, pues comparamos ese diagrama, tomamos la simbología eléctrica y vamos viendo realmente qué es lo que nos están indicando. Si ya tenemos más conocimientos, bueno, ya sabemos identificar los dispositivos o los elementos o la simbología. A nivel programación, todo esto es igual a esta bobina. Simple, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es la equivalencia en diagrama escalera de esto? Resuélvanlo, ingenieros. Pongan pausa en una hojita, en una servilleta, sobre su mismo blog de notas, traten de identificarlo, abran su PowerPoint, Miro, su software que ustedes gusten. Háganlo. ¿Cuál es la equivalencia? Es muy sencillo. Aquí, ¿qué tenemos? Contacto normalmente cerrado.
Sería así, ¿verdad? Contacto normalmente cerrado, así, abierto, así, contacto normalmente abierto, así. ¿Esto cómo iría? Así. Ojo, aquí ellos nos están indicando de un contacto adicional, que es el contacto de normalmente cerrado, de sobrecarga, OL. Ya sabemos que es overload. Esto es un contactito que si se llegase a presentar una falla eléctricamente, bota todo. Bien, aquí tenemos línea 2. Aquí son dos líneas de 220. Bien, o ya aquí no veo el voltaje. Bien, pero supongo que de 220. Y si no, puede ser línea y neutro. ¿Ok? En dado caso que esto no deba de funcionar. Entonces, así ya estamos cerrando el circuito. ¿Cuál es la equivalencia? Ahora sí, vamos a compararlo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Aquí nos hizo falta, por lo que veo, un contacto normalmente cerrado, que es el de sobrecarga. Será el único que haría falta y esto lo podríamos agregar de este lado. Pero al final de cuentas, miren, normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente cerrado, abierto, abierto y la carga o el motor. Este contacto lo podemos nosotros omitir o lo podemos agregar aquí. Bien. Contacto normalmente cerrado. Y aquí agregar una entrada. Bien. Puede ser la número 3, no, la número 4. Ok, puede ser la número 4. Nuevamente. Para no confundir. Y 2 puntos. 0.4. Podemos asignar este contacto ahí e indicar que es un contacto específicamente para sobrecarga. ¿Hay otras formas de realizarlo? Sí, sobre todo con la parte de drives, ya es algo más sofisticado. Pero bueno, esa es la diferencia, ingenieros. ¿Qué les pareció? Simple, ¿cierto? Vamos un escalón más arriba. Programación, diagrama escalera. Yo les dije, se programa de izquierda a derecha. Paso número 1. Existe este PLC. Si lo alimentamos, va a tener como su estado normal, en espera, su estado standby. Pero tiene un estado donde nosotros lo podemos activar como estado run. O sea, como cuando nosotros entramos dentro de la aplicación como modo simulación, el PLC físico también entra en ese estado, pero no de simulación, sino ya es el modo de corrimiento real. Ya está corriendo realmente. Cuando sucede eso, ingenieros, en la mayoría de los PLCs nos aparece en color verde o un color que se diferencie donde realmente estamos indicando que la señal está en espera. En este caso, verde, perfecto. Aquí la señal, digamos que está en estado off o standby, el PLC, que es donde nosotros podemos ir modificando, agregando cosas. ¿Ya estamos listos? Bueno, ya estamos preparados. Agregamos el estado o cambiamos el estado de nuestro PLC de la marca que sea como estado run. Ya está listo para correrse. Ya está listo para ser probado. En este caso estamos aquí agregando un pulsador, un push button. Puede ser también un selector, pero su posición normal es estar abierto. Entonces no está permitiendo el flujo de la energía. Si nosotros tomamos este pulsador como normalmente abierto, este de arriba, tenemos dos bornes. ¿Ok? Un borne debería de estar conectado un cable y del otro lado debe ir conectado otro cable. Aquí deberían de ir dos cables normalmente abiertos. Si nosotros medimos con nuestro multímetro la continuidad es para saber si realmente existe, como su nombre lo indica, una continuidad
de extremo a extremo, de polo a polo, entre esta terminal y esta terminal, nos vamos a dar cuenta que está abierto. No se escucha nada. Ese famoso sonido del multímetro, que es un sonido de continuidad, el famoso tut. Si se escucha ese sonidito, sí hay continuidad. Este es un contacto normalmente abierto, ingenieros. ¿Qué haremos si leemos con nuestro multímetro? No se va a escuchar nada, porque está abierto. Esa es su posición normal. Entonces, realmente no va a estar recibiendo nada de señal mientras no presionemos el botón. Pero a nosotros presionarlo, internamente este contacto se cierra y ya hay una continuidad. Ahora sí, mientras nosotros mantengamos pulsado este botón verde o este contacto normalmente abierto, ya estamos cambiando su estado como cerrado. Leemos con el multímetro, ya va a existir continuidad y se va a escuchar ahora sí ese sonido de porque ya se está presentando, se está cerrando gracias a este botón. Todavía no estamos presionando nada, por lo tanto, nuestra salida no está siendo activada. Paso número 2. Número 3. Paso número 0 está en off. Número 1, ya preparamos el PLC, ya está listo para leer y demás, para recibir señales. Ahora sí, presionamos nuestro botón verde, ya se va a cerrar y por lo tanto ya va a permitir finalmente encender mi salida, encender mi motor, encender mi ventilador, lo que tenga conectado. Leemos de izquierda a derecha, ingenieros, recordemos. Volvemos a regresar con nuestro diagrama de nuestro amigo Pelecín, que realmente, si lo analizamos, solamente debemos conectar nuestros dispositivos y hacer coincidir ese direccionamiento a mi PLC. Supongamos que esta es la entrada y 2.0.0, este interruptor, este selector, que es como si fuese este. Aquí está. Abierto o cerrado, como ustedes quieran tener su estado, ¿bien? Como su dispositivo se los permite. Ese es un interruptor de 2 posiciones, es un selector. Así se queda. Entonces, si este selector lo tuviésemos conectado a la entrada número 0 de mi PLC, el PLC lo único que me va a identificar es, ok, estoy recibiendo señal de esa entrada. Y todos los dispositivos están conectados de forma independiente a cada una de esas entradas. Las salidas, cada una de esas salidas también va conectado a cada una de esas entradas, de esas salidas, perdón. Son salidas, salidas con salidas, entradas con entradas. Pero son independientes. Esta puede ir a la salida número 0, este contactor puede ir a la salida número 1, esta electroválvula a la salida número 2, esto a la número 3. ¿Para qué indico esto? ¿Para qué lo estoy volviendo a reforzar? Porque el PLC lo único que nos va a indicar es de, en mi salida 0 no tengo voltaje. O en mi salida 0 sí tengo un voltaje. ¿Qué quieres que yo haga con esto? Ahí es donde nosotros entramos. Y nosotros ya empezamos a crear nuestro programa. Le indicamos, ok, si tu sensor o tu interruptor, vamos a agregar tu interruptor o tu selector. Vamos a suponer que tenemos este interruptor conectado específicamente a esa entrada y 2.0.0. A mi entrada número 0 tengo conectado este selector. Si yo no recibo ninguna señal, no te enciendas. No prendas la lámpara, no prendas el foco, lo que tengamos ahí conectado. En mi salida, que es mi luz piloto, digamos que también va conectada a mi salida o 2.0.0. Con mi interruptor, yo quiero controlar esta luz piloto. Si yo no tuviese nada aquí programado, cuando esto yo lo esté energizando, no va a hacer nada, ingenieros, porque yo no le estoy indicando al PLC qué hacer. Pero si yo creo mi renglón
y le agrego mi condición, mi selector, que si yo recibo un voltaje, si aquí yo estoy recibiendo señal, ahora sí voy a encender mi lámpara. A ver si es cierto. Esto es un videíto. Vamos a ver cómo funciona. Perfecto. Aquí yo ya estoy permitiendo el flujo de voltaje. Ya estoy permitiendo el flujo de mi señal. O sea que aquí ya lo estamos convirtiendo en color verde. Ya estamos recibiendo algo. Y si yo le estoy recibiendo algo de aquí, le estoy indicando que active o que prenda mi lámpara o mi luz piloto, en este caso, mi lámpara pública. Y aquí se está prendiendo. Le estoy indicando, ok, si tú recibes algo de señal, si tú recibes un voltaje de ese selector, enciende la lámpara. Tan sencillo como eso, nuevamente. Esto que estamos viendo aquí arriba es una simulación. Esto ya es dentro del PLC animador, ingenieros. Esto es un selector. Lo podemos cambiar entre push button y selector. Yo lo cambié como selector para que realmente se mantenga y estemos simulando este dispositivo con nuestro PLC animador. Nuevamente, lo enciendo, permite el flujo de la señal y enciende la lámpara. Nuevamente, permite el flujo y se enciende. Eso es lo único, ingenieros. Sencillo, ¿verdad? Eso es lo que hace diagrama escalera. Permítanme un momento, de favor. Perfecto, estamos de regreso. Siguiendo las reglas, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a entrar a la programación. Si yo tengo una señal que me está interrumpiendo encender mi salida o activar mi salida, lámpara, motor, etc., no lo va a encender. Pero si yo no tengo ningún permisivo y tengo directamente que en cuanto yo pase a mi modo run, o ya prepare mi PLC listo para activar salidas, en automático va a encender todo esto de la salida punto 1 a la salida punto 5, porque no hay nada de permisivo que me lo esté impidiendo, en teoría. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, con un ejercicio dentro del PLC animador. Este mismo panorama lo estamos implementando en nuestro ejercicio, digamos con la vida real. Yo estoy indicando que únicamente la salida 0 que no esté siendo encendida. Y aquí está esta salida. La salida 0. ¿Está prendida? No. ¿Por qué? Porque está esperando a que nosotros con un botón lo estemos activando. Pero lo demás, por ejemplo, la salida punto 1, aquí es esta lámpara, sí está encendida. Punto 2, ¿dónde está? Punto 2, esta es una lamparita, parece que es una oficina, sí está encendida. Punto 3, también está encendida. Ah, ya recordé, punto 2, no recuerdo si son las cortinas, pero su estado normal es que estén abajo. No recuerdo si es punto 2 o punto 3, pero uno de esos dos sí controla las cortinas. Y aquí se ve que están levantadas, entonces también están activas. Punto 2, punto 3, punto 1 también es este. Punto 4, esta lamparita. Punto 5, esta otra lamparita. Todo a excepción del punto 0, porque yo le estoy agregando la condición de que podamos nosotros controlarlo con nuestro interruptor. Sencillo, ¿cierto? Esto es en muy grandes rasgos lo que es diagrama escalera. Ahora vamos a realizar nuestro primer ejercicio, nuestro famoso Hola Mundo. Finalmente vamos a resolver nuestro ejercicio, el cual será
encendido y apagado de un ventilador. Vamos a arrancar y vamos a detener un ventilador, nuestro famoso hola mundo. Un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto y ya vamos a analizar los famosos enclavamientos. Perfecto, ingenieros. Pues sin más que decir, les agradezco por su tiempo y nos vemos en la siguiente lección. Les mando un muy fuerte abrazo. Bye.